Hermanos, hermanas, muy buenos días. Fríos y húmedos, pero en fin, hermanos, son muy buen día porque pues, es el día del Señor y Dios ha puesto en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, tanto el querer venir a alabar el nombre de Dios como darnos la oportunidad de hacerlo. Hermanos, hemos estado viendo un tema que en lo particular me ha parecido muy importante que nosotros como iglesia y más como reto lo tengamos en el corazón y sobre todo a nivel grupal, porque pues Romanos capítulo 12 versículo 1 nos dice que hay que presentarnos a nuestro Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero hemos dicho, hermanos, que hubo sacrificios que a Dios se le ofrecieron en el antiguo pacto que Él no recibió, y no lo recibió porque no eran como Él lo solicitaba, y sobre todo, hermanos, hermanas, eran sacrificios que estaban vacíos. Entonces, si yo soy un sacrificio vivo para Dios, o quiero ser un sacrificio vivo para Dios, tiene que ser un sacrificio que realmente sea apartado por el santo, y también que sea agradable ante sus ojos. Entonces, ¿cómo debo de llegar yo al sacrificio? Debo de llegar con mis manos llenas, no debo de llegar como un sacrificio vacío, sino como un sacrificio que realmente le vaya a agradar a mi Dios. ¿Y cómo es eso? Pues teniendo en nuestras vidas, hermanos, cosas que nos hagan valiosos. Porque un sacrificio realmente tiene que ser valioso para la persona a quien se lo estamos ofreciendo, o en este caso para el Ser Supremo, que es nuestro Dios a quien se lo estamos ofreciendo. ¿Cómo vamos a llegar? Vamos a llegar con el fruto del Espíritu, con cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu primero. Y decíamos que según lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, con las cuales no hay ley. Pues nos hemos detenido en la primera manifestación del fruto del Espíritu, que ha sido el amor. Y hemos estado viéndolo por medio de un apoyo visual que tenemos, que es una pirámide. Decimos que las pirámides pues están bien construidas porque tienen una muy buena base, y de ahí en adelante empiezan a poner cada uno de los escalones o cada una de las planchas de la pirámide. Entonces la primera plancha de nuestra pirámide, para comprender lo que es el amor, estábamos diciendo que la primera plancha es que reconocemos que ¿quién es el amor? El amor es Dios. Y lo que yo reconozco, aparte de que Dios es amor, es que Él me amó primero antes de pedirme que lo amara a Él. No podemos pedirle a alguien lo que no hemos dado. Entonces, nuestro Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, Él me amó primero a mí, ahora me está pidiendo que lo ame a Él. Pero recuerden, hermanos, ¿qué tipo de amor me está dando Dios? Un amor ágape, que es un amor que no tiene, pues en este caso, no tiene nada, hermano, hermana, que pueda ser de tachable. Todo es puro, todo es verdadero, todo es grandioso. Y decíamos, ¿qué tuvimos que hacer nosotros para que Dios nos amara? Absolutamente nada. ¿Y qué puedo hacer para que Él me deje de amar? Absolutamente nada. Esa es la primera parte. Después hablábamos, hermanos, que entramos al mandamiento, porque estábamos viendo los mandamientos. Y el primer mandamiento, el mandamiento más importante, recuerden que se acercan a Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 28, 30, 31, y le dicen, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo en otros versículos le responde, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios a la cuarta potencia, con todo nuestro ser, pero a la cuarta potencia. ¿Por qué? Porque vas a amarlo, o voy a amarlo, o vamos a amarlo con el corazón, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Eso, hermanos, es lo que hemos estado hablando acerca del mandamiento más importante, de amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo era amar al prójimo. Porque dice, y hay uno segundo, amarás al prójimo, pero ¿cómo lo vas a amar? Como a ti mismo. Y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque en muchas ocasiones nos brincamos y tratamos de agarrar rutas
que probablemente puedan ser más rápidas, pero lamentablemente no vamos a llegar bien. Tenemos que ir en orden, no hay que tomar atajos. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, en la iglesia por muchos años se nos ha enseñado el amor al prójimo, pero no se nos ha enseñado el principio del amor al prójimo. Y el principio del amor al prójimo es amar. ¿Amar a quién? Amarnos a nosotros. Miren bien claramente, dice, segundo mandamiento es amarás a tu prójimo ¿cómo? A ti mismo. Decíamos la semana pasada, si yo no me amo, mejor córrele de mí. Porque si te voy a amar como yo me amo, entonces muy probablemente si yo me hago daño, te voy a hacer daño a ti. Y Jesucristo nos habla acerca de la regla de oro. Y eso, hermanos, es lo que, por lo cual es la medida de amar al prójimo como a ti mismo. Porque la regla de oro es todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo. Hazlo para tu prójimo, hazlo para tus hermanos. Entonces, hermanos, si yo quiero lo mejor para mí, yo voy a querer lo mejor para ti. Pero, hermanos, en el mundo hay tanta gente que intenta amar a todo el mundo y la última persona en la vida es el mismo. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. El día de ayer llegué a mi madre, como cada mes la tengo que llevar, que me había tardado un poquito, a que le hicieran un pedicure, porque como mi mamá tiene diabetes, pues es bueno que mejor le cuiden sus uñas para que no haya ninguna infección en todo esto, ¿no? La llevé a que se hiciera el pedicure. Pero le dije, bueno, ¿cuántas veces llevaba mi madre al pedicure? Y yo, ¿cuándo me he hecho uno? O sea, mi madre con sus pies bien bonitos, yo pagando el pedicure, pero yo con mis uñas como si fueran garras de águila, ¿no? Entonces dije, bueno, si la quiero a ella, tengo que demostrar que también me quiero yo, ¿no? Entonces, pues hice cita para los dos. Entonces, mientras mi mamá estaba en un cubículo haciendo eso y estaba en otro, dejando que me apapacharan. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, muchos decimos, me quito el bocado de mi boca para dártelo a ti. Y hermanos, no debe de ser así. Primero aliméntate tú y alimenta a tu hermano. Pero no es porque no quieras o porque seas egoísta. Eso es lo que decimos, no es hablar de un egoísmo. Es hablar de un amor propio. Porque todo lo que tú quieres para ti, lo quieres para tu prójimo. Digo, la humildad, hermanos y hermanas, decíamos, no está peleada con el amor propio, no está peleada. Porque incluso, fíjense cómo menciona en Filipenses, ¿no? Cuando habla Pablo, que sintamos lo mismo que sintió el Señor Jesucristo. Pero menciona y dice, hay que ser humildes y hay que tener a nuestro hermano como mayor que nosotros. Imagínense, yo les decía, hermanos, si yo me quiero mucho y me siento grande, imagínate de qué tamaño te considero a ti. Porque si yo soy grande y yo considero que tú eres más grande que yo, entonces eres un gigante. Pero si yo no me quiero y me creo una basura, pero te creo más que yo, pues eres una basura más grande, nada más. Y de eso no se trata, ¿verdad? Se trata de que tú seas grande, entonces yo tengo que ser grande. Yo te quiero querer mucho, entonces yo me tengo que querer también a mí. Entonces eso, hermanos, es amar al prójimo, pero teniendo un principio, amándome a mí primero, para que entonces mi medida de amarme, te la pueda mostrar, o lo pueda mostrar en el amor a ti. Y de esa manera, ya que aprendimos que hay que hacer las cosas en orden y que ya estoy aprendiendo a amarme, a respetarme, a cuidarme, a defenderme, a protegerme, entonces, hermanos y hermanas, vamos a aprender a amar a nuestro prójimo. Pero pues, como les digo, hermanos, vamos en orden. Es importante ir en orden. Es importante que podamos indagar a profundidad lo que realmente significa amar al prójimo. Así como indagamos cómo es amar a Dios, así como indagamos cómo es amarme a mí, ahora indagamos cómo es amar al prójimo. Y lo primero, hermanos, que quiero que nosotros comprendamos es por qué hay que amar al prójimo. ¿Qué ganamos con amar al prójimo? ¿Qué beneficio nos trae el amar al prójimo? Hermanos, pues miren, vamos, hermanos, a 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hemos estado hablando acerca del primer mandamiento, que es amar a Dios
sobre todas las cosas, con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Pero si vamos a 1 de Juan, capítulo número 4, versículo número 20, fíjense lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces, ¿esta persona qué es? Es un mentiroso. Y uno dice, acá, ¿pero por qué? O sea, yo amo mucho a mi Dios y se lo demuestro. Pero resulta que cuando tengo la oportunidad de mostrarle el amor a mi hermano, no lo hago. Lo tengo en poco. Dice, bueno, entonces, eres un mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces aquí, hermanos, nos damos cuenta de algo. De que si yo quiero amar a Dios, que es el primer mandamiento, ¿cómo se lo voy a demostrar? Y me encanta, hermanos, cuando nos vamos a Mateo capítulo 25, cuando Jesucristo habla acerca del fin del mundo, del fin de los tiempos. Jesucristo menciona y dice, va a haber un juicio, y en el juicio yo voy a tener presente a toda la gente frente a mí, pero voy a tomar a unos a mi derecha y a otros a mi izquierda, y a los de mi izquierda les voy a decir, apartados de mí, obradores de maldad, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, estuve encarcelado y no me visitaste. Y me van a preguntar los de la izquierda, ¿cuándo te vimos a ti, Jesús? Hambriento, sediento, desnudo y encarcelado. Y él dice, por cuanto no lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Pero le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre a las moradas que he preparado para ustedes, porque ustedes, cuando tuve hambre, me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando me vieron desnudo me vistieron, y cuando me vieron encarcelado me visitaron. Y también me van a preguntar lo mismo que me preguntaron los de la izquierda. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo y encarcelado? Pero yo les voy a responder, porque se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, hermanos, queremos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Lo queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿O haciendo qué se lo vamos a demostrar? Hermanos, si decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que podamos no amar a nuestro hermano a quien estamos viendo y si digamos que estamos amando a Dios a quien no estamos viendo? Entonces, ¿cuál es la forma de demostrar el amor a Dios? Hermanos, demostrándoselo con el que tenemos a un lado, demostrándolo con nuestro prójimo, demostrándolo con nuestro hermano. Ahí es donde Jesucristo va a notar, nuestro Dios va a darse cuenta si realmente lo estamos amando a Él. Les voy a decir, hermanos, es algo, voy a ponerles un ejemplo que creo que hace mucho, yo les platiqué de esta anécdota que la verdad fue algo que a mí me fascinó, me encantó. Resulta que hace algunos años, aquí en Tijuana, se hizo una nacional juvenil. No estaba involucrado yo en ella como en otras ocasiones, pero sí me tocó atender, hospedar a un grupo de jóvenes que venía de la Ciudad de México. Y resulta que cuando terminó la nacional, un grupo de jóvenes se iba a quedar con nosotros todavía 2 días más, porque su vuelo salía después, pero había una jovencita que su vuelo salía exactamente el domingo en la tarde. Y ella era una mujer, bueno, creo, una mujer muy responsable y tenía que estar en su trabajo muy tempranito el día lunes. Pero, hermanos, hermanas, resulta que ella se desantió con los horarios. Recuerden que el horario de Tijuana no es el mismo que el horario de México. Entonces, cuando la llevamos al aeropuerto, la dejamos y nos fuimos. De repente nos habla por teléfono llorando y nos dice, perdí el vuelo, llegué 1 hora tarde. Fuimos y la recogimos, nos la llevamos otra vez al templo, y ella estaba muy triste, decía, ¿qué voy a hacer?
lo más seguro es que no voy a poderme prestar mañana en el trabajo. Estaba muy angustiado. Le dije, no te preocupes, ahorita buscamos un vuelo, el primer vuelo que salga. El problema, hermanos y hermanas, es que no había vuelos. O sea, sí había, lo que no había eran lugares. Nos metíamos a páginas y a páginas y a páginas y a páginas, no solamente de Volaris, que es el más barato, sino de todas las que podíamos. Y no había cupo. De repente, hicimos la reunión en la tarde y resulta que uno de los hermanos que predicó en la Nacional predicó ahí en la congregación donde yo servía. Entonces fueron muchos hermanos de otras congregaciones a escuchar al hermano. Y en las peticiones dije, hermanos, pues más pido las oraciones, estamos buscando un vuelo para esta jovencita porque necesita irse por lo máximo mañana a primera hora para poder llegar a su trabajo. Y ya no dijimos eso. De repente se acerca un hermano, el cual quiero mucho, tengo mucho tiempo que no lo veo. Y el hermano dice, hermano, ¿a qué hora necesita salir el hermano? No, pues a tales horas. Dice, ok, dígale que no se preocupe, dígale que yo le voy a conseguir el vuelo. Y dije, bueno, pues no te preocupes, te van a conseguir el vuelo. Y yo dije, pues hermano, ¿dónde lo va a conseguir? Porque yo me metí a todas las páginas, ¿no? No sé por qué hace promesas que no va a poder cumplir, dije yo. Pero el hermano, no sé cómo le hizo, hermanos, pero el hermano consiguió el vuelo. Y le dijo, nomás dígale que esté lista a tales horas, porque va a venir mi chofer a recogerle y la va a llevar al aeropuerto. Y hasta chofer tiene el hermano, qué bueno. El caso, hermanos, es que cuando le platiqué a la jovencita, dijo, ay, muchas gracias, hermano. Dije, no, pues no me agradezcas. Y todavía no teníamos el vuelo, Era nomás la promesa. Dije, agradezcale al hermano que es el que se va a mover. Y la muchacha va y le dice, hermano, ¿sabe qué? Cuando usted guste cualquier cosa que necesite, cuando vaya a la Ciudad de México, llámeme, yo lo voy a atender. Y dijo, no, pues para que yo vaya a la Ciudad de México, dijo, está bien difícil. Pero el próximo año es la reunión en la Ciudad de México, ¿no? La nacional. Y dijo, sí, ahí los vamos a estar esperando. Y dice, pues yo no creo que vaya. Y volteé y me dijo, Alejandro, ¿tú vas a ir? Y le dije, sí, yo sí voy a ir. Ah, bueno. Pues si quiere agradecerme todo lo que estoy haciendo por usted, entonces, hágalo con mi hermano. No, pues yo salí bien ganón. Porque sí, le consiguió el vuelo, se fue temprano y todo salió como el hermano había dicho. Pues hermanos, yo fui a la Nacional al siguiente año y pueden preguntarle a todos los jóvenes que fueron de Tijuana a la Nacional, parece que fue una Nacional distinta a la mía. Parece. Porque dicen que estuve en un lugar muy incómodo, porque no había agua caliente para bañarse, porque los baños se tapaban muy seguido. O sea, ellos vivieron una situación terrible en la Nacional. Pregúntenme a mí cómo me fue. Hermano, yo estuve hospedado en un lugar con agua caliente, estuve hospedado en un lugar donde me daban de desayunar antes de irme al servicio, iban por mí, me regresaban por mí. Me quedé un día más y yo no había podido ver las pirámides, pues me llevaron en tour privado a ver las pirámides y de ahí de las pirámides me llevaron al aeropuerto y me despidieron para que me viniera. Ya cuando llegamos y platicamos, ¿cómo les fue? Y estaban, ¿qué nacional fueron ustedes? Porque a mí me lo pasé de maravilla. ¿Y saben por qué? Porque el hermano dijo, si me quieres agradecer algo a mí, yo no voy a ir, pero todo lo que quieras agradecerme, agradecéselo con mi hermano. Entonces ahí me di cuenta, hermano, lo que Jesucristo está diciendo cuando dice, sí es cierto, a mí no me viste hambriento, a mí no me viste sediento, a mí no me viste desnudo, a mí no me viste encarcelado. Pero todo lo que hiciste con el más pequeño de mis hijos, así, no indirectamente, directamente, a mí me lo estás haciendo. Eso, hermanos, es poder cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros demostramos el amor al prójimo, estamos demostrando amar a quién? A Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando llegué le dije, hermano, ¿cómo crees que me fue? Me dijo, espero que muy bien. Le dije, no, pues me fue de maravilla. Es que cuando hay alguien más a quien ayudar, usted nomás me dice y yo se lo busco. Porque, hermanos, sí es muy importante lo que Jesucristo dice. Y por eso, hermanos, el apóstol del amor dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero no ama a su hermano,
entonces es un mentiroso. Porque no puedes amar a Dios o decir que amas a Dios a quien no estás viendo, pero sí decir que amas a tu hermano con el que tú estás conviviendo. Porque realmente con él me vas a demostrar, dice Jesús, con él me vas a demostrar que realmente me estás amando a mí sobre todas las cosas. Les invito hermanos también a otro texto bíblico que está en Gálatas, capítulo número 5, versículo 14. Y fíjense, hermanos, esto es impresionante, porque recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay muchísimos mandamientos de los cuales Jesucristo pudo haber tomado mano cuando le dijeron cuál es el mandamiento más importante. Muchísimos, pero él tomó: amarás al Señor tu Dios sobre sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si juntamos todo, englobamos todo el Antiguo Testamento, englobamos toda la ley mosaica, englobamos todos los profetas, pues dice, hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces a veces uno se hace pelotas, hermanos, hermanas, viendo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer. Cuando vemos tantas cosas, tantos mandamientos, tantas cosas que tenemos que cumplir, y de repente llega Pablo y nos dice: no se preocupen, tranquilos. Para cumplir toda la ley y los profetas, lo único que tienes que hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos a los 10 mandamientos, nos vamos a todos, nos damos cuenta, hermanos, que cuando tú amas a tu prójimo, lo cuidas, lo proteges, te das cuenta que realmente estás cumpliendo todo lo que los profetas han dicho en la antigüedad, y estás cumpliendo todos los mandamientos que Jesucristo que nuestro Señor Dios, nuestro Creador, en el Antiguo Testamento nos ha dejado. Todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, si yo amo a mi prójimo, estoy demostrándole directamente el amor a Dios, porque con él se lo estoy demostrando. Amando a mi prójimo, estoy demostrándole amar a Dios. Pero aparte, si amo a mi prójimo, no voy a hablar falso testimonio contra él, ¿o sí? Si amo a mi prójimo, no voy a codiciar lo que él tiene, al contrario, me voy a alegrar por lo que él está consiguiendo. Si amo a mi prójimo, no voy a quitarle lo que él tiene, no se lo voy a robar, porque a él le pertenece y me gusta que le pertenezca. Y así me puedo ir, hermanos, con toda la ley y los profetas. Y realmente, Pablo dice: no te confundan y tampoco te hagas tanto pelotas con tantas leyes. Ama a tu prójimo y con eso cumples toda la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué, hermanos, hay que amar al prójimo? Porque amando al prójimo, amamos a Dios sobre todas las cosas y cumplimos toda la ley y los profetas. Y eso es una forma de resumir, hermanos, toda una vida que decimos que es complicadísima cuando hablamos acerca de los mandamientos de Dios. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Pues una pregunta muy importante: ¿quién es el prójimo? Porque si voy a demostrar mi amor a Dios por medio del prójimo, y también, hermanos y hermanas, voy a cumplir toda la ley de los profetas amando al prójimo, entonces pues es importante saber quién es el prójimo. Y hermanos, vamos a irnos, como les decía, entender cuál es el orden, para que realmente aprendamos a no ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¿Quién es el prójimo, hermanos? La mayoría de nosotros hemos adoptado la idea de que son todos los que nos rodean, ¿cierto? Así sí podemos. ¿Quién es el prójimo? Pues todos. Y sí, hermanos, tenemos que entender, esto no es del todo errado, o sea, no está del todo equivocado, pero tampoco está del todo aceptado. Porque decir todos, estamos englobando una cantidad de gente que probablemente van a ser nuestros prójimos, pero no ahorita. Entonces, tenemos que saber, hermanos, que el prójimo proviene del latín proximus. Y yo creo que proximus nos da una idea un poquito más centrada, ¿no? Que significa próximo, que significa el más cercano. Y una vez les comentaba, hermano, por ejemplo, si yo le digo a nuestro hermano Miguel:
hermano Miguel, ¿yo soy su prójimo? Yo voy a decir, sí, sí eres mi prójimo. Pero ¿hay prójimos antes que yo? ¿Hermano Miguel? Sí. Sí. Y después. Y después, sí. Esa es una respuesta sabia e inteligente. ¿Soy tu prójimo? Sí. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que todos son nuestros prójimos. Todos los que nos rodean, soy su prójimo. Pero resulta que si hablamos que prójimo significa próximos, significa próximo, significa el más cercano. O sea, yo soy cercano a él, pero hay algunas personas más cercanas a él que yo. Y hay unas personas, como él ahorita acaba de decir, ¿no? Sí, eres mi prójimo, pero hay unos prójimos antes que tú y después que tú. O sea, hay unos que van a estar después que yo. Entonces, eso lo tenemos que entender. Si tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, tengo que entender quién es el prójimo. Y el prójimo no son todos los que nos rodean. Digo, está acertado, pero no está tan acertado ni tampoco está tan errado. Entonces, tenemos que saber bien diferenciar cómo voy a cumplir este mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, entender esto, hermanos, al hablar de prójimo hablamos de la persona más próxima que tengas. Ahora, esta pregunta se le hicieron a Jesucristo. ¿Quién es mi prójimo? Ahorita, ¿quién es el prójimo? Ahora, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta se le hicieron a Jesucristo. Y me gustaría que con la respuesta de Jesucristo, pues nos diéramos luz también nosotros. Les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen a Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, para que leamos, hermanos, esta historia del buen samaritano. Voy a leerlo, hermanos, les pido que me acompañen con la lectura y sobre todo, hermanos, vayamos meditando en ella, porque vamos a indagar acerca de lo que Jesucristo les ha enseñado y nos ha enseñado a nosotros acerca de quién es nuestro prójimo. He aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Me detengo antes de continuar con la lectura para que, hermanos, simplemente notemos quién es quien está haciendo esta pregunta a Jesús. Dice que es un intérprete de la ley. ¿Qué significa ser intérprete? Cuando hablamos, hermanos, acerca de que algo está en un lenguaje distinto, ocupamos a alguien que sepa hablar ese lenguaje. Si hubiera una persona aquí o algunas personas aquí americanas, yo no hablo inglés, yo voy a poder predicar en español. Y sería muy bueno que estuviera alguien bilingüe, que estuviera hablando español y inglés, que pudiera traducir lo que estoy diciendo, interpretar lo que estoy diciendo en el lenguaje de la otra persona. Eso, hermanos, es una forma de ser intérprete, pero no siempre es así. Aquí este hombre, que es un intérprete de la ley, no es porque la ley estuviera en otro lenguaje, es porque eran los encargados de estudiarla e indagar y profundizar qué es lo que realmente Dios quiere decir. Por ejemplo, hermanos, si nos vamos a Mateo capítulo 5, vamos a ver que hay partes donde Jesucristo le está hablando en el sermón del monte a toda la gente y le dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, cualquiera que te diga una mejilla, tú pones la otra. ¿Qué está haciendo ahí Jesucristo? Está interpretando lo que la ley estaba diciendo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente lo leía y no lo entendía, y lo hacía literal. Cuando Jesucristo, Dios mejor dicho, aunque Jesucristo es Dios, Dios había dado la ley y quería que le entendieran de la forma como Él la tenía en su mente. Entonces, había necesidad de interpretación. Nosotros, hermanos, los que nos paramos aquí al frente, interpretamos la palabra de Dios. Lo que le estoy diciendo, hermanos, lo que le estoy hablando, es una interpretación de todo lo que yo comprendo que nuestro Dios quiere que aprendamos acerca del amor. Entonces, un intérprete es alguien que estudia la ley, un intérprete de la ley, para poder enseñarla a los demás con la claridad con la que Dios quiere que le entendamos todos. Por resulta que este hombre se levanta y le dice: maestro, pero la pregunta era para probarle, a ver qué decía.
Haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, ¿quién me está preguntando? Si tú eres un intérprete, dime, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y ese intérprete dice, fíjense curiosamente cómo le interpreta, fíjense curiosamente qué es lo que dice, qué está escrito en la ley. Las mismas palabras que hemos estado leyendo acerca del mandamiento más importante y del segundo mandamiento. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien ha respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo se lo responde con una parábola. Y la parábola es la de un samaritano. Que dice, responde Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesucristo le hace la pregunta ahora al intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo les quiero hacer la pregunta, hermanos, la misma pregunta que Jesucristo le hizo a ese intérprete de la ley. ¿Quién de los 3 es el prójimo del que cayó en desgracia? Porque fueron 3 personajes. Un sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Aquel que se encargaba de recibir el sacrificio del pueblo y ofrecerlo a Dios. Serán maestros también de la ley. ¿Qué era un levita? El levita era el encargado de seguir toda la adoración que se hace en el templo. ¿Y qué es, hermanos, un samaritano? Un samaritano era uno del pueblo que el mismo judío tenía como personas no gratas. Personas que prácticamente los confundían, los tenían como peor que perros. E incluso cuando un judío tenía que ir a una ciudad, pero esa ciudad estaba después de Samaria, prefería rodearla en lugar de pasar por Samaria para no ver a los samaritanos. Y le pregunta Jesucristo, a ver, de esos 3, el sacerdote que pasó y nomás lo vio y siguió adelante, el levita que pasó nomás lo vio y siguió adelante, y el samaritano que sí se quedó, lo vendó, lo cuidó, lo llevó al mesonero y todavía dejó dinero para que lo siguieran cuidando, y que cuando regresara, si más debía, pagaba. ¿Quién de los 3 fue el prójimo, el próximo, el más cercano del que cayó en desgracia? La respuesta fue el que fue movido a misericordia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nomás el samaritano fue el prójimo? Porque fue el próximo, porque fue el más cercano. Porque los otros no tenían misericordia. No se compadecieron de que estaban en gracia. Entonces, ¿la misericordia me hace ser prójimo de alguien? No. Entonces, ¿qué es lo que por qué no fue? ¿Por qué los otros no fueron próximos? No tenían amor. No tenían amor. Entonces, ¿el amor me hace ser prójimo? El amar a Dios, el quererle agradar y pienso yo, y ponerse en el lugar de la persona fue lo que hizo que el samaritano actuara de esa manera, porque los otros a lo mejor veían más sus intereses. Ustedes nos estaban hablando sobre el amor a nosotros mismos, que tenemos que amar a nosotros mismos para poder amar a otras personas. Y para tener también nosotros amor por nosotros mismos, primero tenemos que amar a Dios. Entonces,
siento que va todo relacionado. Sí, todo está relacionado. Y eso fue lo que movió al samaritano y que los otros por ahí andaban muy raros, por no decir otra palabra. Fíjense, hermanos, hablamos del próximo, el más cercano. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué era lo que los alejó? Si el próximo, el más próximo era el samaritano, ¿qué era lo que los alejó a los otros dos de poder ser el próximo? La misma ley. La ley. Exactamente. Hermanos, un sacerdote no podía agacharse a atender a una persona que estaba en desgracia. Un levita no podía agacharse a atender a alguien que estaba en desgracia. No porque la ley lo dijera, sino porque sus tradiciones, al entender e interpretar mal la ley, se los decían. No podían hacer eso. Después lo miraron en desgracia y siguieron adelante. O sea, la misma ley, o la interpretación equivocada de la ley, los alejaba de las personas que se encontraban en desgracia, como la persona que había sido asaltada. Y en cambio les digo, ¿qué tenía que perder el samaritano? No tenía nada que perder. ¿A qué se arriesgaba el samaritano? A nada. A nada. Entonces, hermanos, muchas ocasiones la falta de humildad que tenemos nosotros nos aleja de las personas y nos hace no ser el próximo de la persona que está con necesidad. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder entender quién es el prójimo es nosotros tener la humildad para saber que no somos más grandes que la persona que tenemos frente a nosotros. Entonces, el sacerdote y el levita no eran los próximos porque ellos estaban alejados de la gente. Así es, ellos estaban alejados. Recuerden, hermanos, ¿qué sucedía cuando Jesucristo decía acerca de la oración? No sean como los hipócritas que se paran en las esquinas haciendo vanas repeticiones. Porque se paraban en las esquinas los maestros de la ley. Oh, Señor, aquí estoy. Empezaban a hablar repeticiones para que la gente pasara y dijera, ay, qué santos son, qué entregados a Dios son. ¿Y saben cómo se convertían? Se convertían en personas intocables. Entonces ellos se alejaban de las personas. Entonces eso los hacía no poder tener la capacidad de ser próximos para las demás personas. Todos estaban alejados de ellos. Entonces el samaritano no. El samaritano no tenía nada que ocultar, no tenía nada que perder, y por eso era el próximo de la persona que estaba en desgracia. Eso es lo primero. Hermanos, tenemos que entender eso y más cosas acerca de darnos a entender que a veces somos nosotros los que nos alejamos. ¿Saben, hermanos, cuántos, incluso a veces nosotros hacemos mucho daño a las personas para que las personas se alejen de otras? De repente hay hermanos que son muy humildes, pero nosotros los engrandecemos. Hermanos que vienen de otros lugares a predicar la palabra de Dios y nosotros los engrandecemos. Vienen y están rodeados de todos los predicadores y todos los que estamos acá que sí dicen que somos los de a pie, ni siquiera nos acercamos a saludarle. ¿Por qué? Porque no está rodeado de los predicadores y ni siquiera nos dejan acercarnos a ese hermano para preguntarle alguna duda que tuve acerca del tema que dio. Y entonces ese hermano ya no fue mi próximo, porque la altura que le dieron me lo alejaron. Entonces a veces le hacemos mucho daño a las personas. Entonces entender que para poder entender quién es mi prójimo, necesito yo tener la capacidad de ser lo suficientemente humilde. Como decía nuestra visitante, tenemos que darnos la oportunidad de amar a Dios amando a nuestro prójimo. Pero a veces incluso la misma religión, la misma ley, me aleja de mi prójimo. Porque no soy lo suficiente humilde para darme cuenta que está a la misma altura que yo. Es la primera. Segundo, hermanos, cuando hablamos acerca de prójimo, así como le pregunté al hermano Miguel, si yo era su prójimo, y dijo, pues hay unos próximos antes que tú y después que tú. Entender, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de orden. Recuerden, hermanos, que cuando leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, cuando habla acerca
habla acerca de los dones espirituales, acerca del amor, y luego habló acerca del hablar en lenguas. Menciona algo que podemos tomar para nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente y en orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, si nos pide que hagamos a nuestro prójimo con nosotros mismos, sí nos va a pedir que lo hagamos en orden. Y les voy a invitarlos a que vayan conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Fíjense, hermanos, cómo hay un orden cuando hablamos del prójimo. No nos cansemos, dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos, dice a todos. Pero fíjense, y mayormente a los de la familia de la fe. Me acuerdo una vez que nosotros teníamos, hermanos, una junta donde antes yo servía a mi Dios. Y tuvimos una junta porque hubo una necesidad muy grande en otro lugar. Y de repente estamos bien metidos todos. No, hermanos, hay que apoyar. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuánto damos? Estamos bien metidos, ¿no? Porque pues estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Y de repente un hermano joven levanta la mano y dice, hermanos, pues los veo bien animados, queriendo ayudar y desgastándose y todo, ¿no? Sí. Y qué bueno, hermano, pero ya se fijaron que aquí en la congregación hay una familia que tiene mucha necesidad. Ya se dieron cuenta que ese hermano perdió el trabajo y ahorita, no sé, hermanos, pregúntenle, no sé ni siquiera si tiene para comer el día de mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces ahí somos, salir de la calle y oscuridad de nuestra casa. Y amar al prójimo es amarlo en un orden. ¿Quién era en ese momento? Ese joven nos abrió los ojos. ¿Quién era en ese momento nuestro prójimo? Quien estaba allí con nosotros, a un lado, era el más próximo que tenemos y estamos preocupados por alguien de otro estado. ¿Saben que en aquel estado ese hermano tenía prójimos? Tenía próximos. ¿Quiénes eran los responsables de ese hermano en aquel estado? Los de allá. Sí, yo puedo, o sea, por eso, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los que tienen más cerca. Porque cuando venga Dios, créanme, hermanos, cuando venga Dios va a decir, a ver, ¿qué hiciste por los de África? Siempre tenemos eso, ¿no? Cómete todo porque ahí en África está muriendo de hambre. Dígame, ¿qué hiciste por los de África? ¿Me va a venir a decir eso? No, me va a decir, ¿qué hiciste por los de la colonia de los Ramos? Yo no voy a decir, no, hermano, lo que pasa es que pues me estuve alimentando a tanto niño por todo el país que se me olvidó alimentarlo de la congregación, ¿no? O sea, el prójimo, el que tienes más cerca es por el que tú tienes que velar, porque tú tienes que ver. Entonces, hermano, hay que aprender a amar en orden a nuestro prójimo. Una ocasión llegaba un hermano y hablaba y decía, hermanos, fíjense que acabo de encontrar unos niños que pues están con necesidad, habrá manera de ayudarles. Y dijo el hermano, sí, yo creo que sí podemos, de una manera podemos ayudar a los niños. Díganos quiénes son, empezamos a decir y empezamos a hacer la colecta. Y empezaron con un hermano, dice, hermano, usted puede apoyar, y el hermano pues la verdad no tenía un trabajo muy donde recibiera mucho dinero el hermano. Y hubo hermanos que lo criticaron, porque el hermano dijo, hermano, pues ahorita no puedo. Hermano, pero pues hay necesidad, hermano, usted sacrifíquese un poquito. Dice, sí, hermano, yo me sacrifico, pero yo no voy a sacrificar a mi familia. Pero es que los niños tienen necesidad. Dice, sí, pero esos niños tienen papás. Y yo soy papá de otros. Entonces, lo que yo tengo ahorita, me alcanza ahorita para ayudar a los míos. Espero la próxima semana que me alcance para ayudar a los míos y ayudar a los otros. Pero esos niños tienen papá. Sus papás tienen que ver por ellos. Yo tengo que ver por los míos porque esos son mis
prójimos, mis próximos. Entonces, yo sé, hermanos, que a veces esto puede calar poquito porque es algo que está contrario a lo que nos han enseñado por muchos años. Pero vuelvo a repetir, hermanos, a mí no me preocupa lo que me han enseñado por muchos años, porque si me lo han enseñado mal, tengo que aprender a desaprenderlo para aprender las cosas como deben de ser. Porque Dios va a venir y me va a pedir cuentas por las responsabilidades que yo debería de tener y debería estar echando mano de ellas. Entonces, amar al prójimo, hermano, hermana, es amar al que tienes más próximo. Si ya lo tienes bien atendido, si ya lo tienes bien, entonces extiéndete un poquito más. Pero no te extiendas brincándote al prójimo. Primero tienes que amar al que tienes más cerca y después te vas un poquito más extendiéndote a todos los demás. Porque así es como debe de ser la forma del orden al amar al prójimo como a ti mismo. Fíjense un ejemplo, hermanos, antes de pasar a una pequeña actividad que quiero hacer con ustedes. Para finalizar, ¿se han fijado cómo dice la Biblia que hay que atender a las viudas? Y luego dice, pero las más jóvenes no, A las más jóvenes no, ¿por qué? Porque ellas se van a casar, ellas todavía tienen muchos próximos que andan detrás de ellas. Pero las viudas más grandes no, ellas cuídanlas y protéjanlas. ¿Saben por qué? Porque su prójimo falleció. Ya no tienen un próximo que las esté velando por ellas, ya no está el responsable de ellas, entonces entrenle ustedes. Pero a las más jóvenes no, porque es más seguro es que va a haber muchos prójimos que van a querer echar la mano. Entonces, hermanos, a eso se está refiriendo, por eso es que nos pone esas alternativas y por eso nos pone bien definidamente en nuestro Dios la manera en que tenemos que trabajar. Entonces, hermanos, sí comprendimos, sí me di a explicar acerca de que si voy a amar a mi prójimo, lo voy a amar aprendiendo a hacerlo en un orden para no ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Bien, hermanos, pues les voy a leer algunos textos y después de leerles estos textos quisiera hacer una pequeñísima actividad, bueno, son dos pero muy rápidas, que tienen que ver con el orden que vamos a establecer el día de hoy para los siguientes temas que estaremos teniendo oportunidad de tener al momento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Los voy a invitar más a que me acompañen a Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo número 25 y 27. No los voy a explicar tanto, porque estos son textos que estaremos mirando en otras predicaciones, en otras enseñanzas. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27, Jesucristo dice de la siguiente manera. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense, nada más les dejo esto en la mente. Y no voy a dar tanta explicación, pero Jesucristo prácticamente dice que para poder seguirlo a él, debemos de aprender a aborrecer a padre, a madre, a mujer, a hijos, hermanos, hermanas y también a nuestra propia vida para poder tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo capítulo 15, hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 4 al 9. Dice la palabra de Dios así, dice Jesucristo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Recuerden, hermanos, hay un mandamiento bien importante para nuestro próximo, que son nuestros padres. Y Jesucristo dice, ustedes invalidan este mandamiento diciendo que nuestra ofrenda es para Dios. Ah, caramba. Primero me dice que debo de aborrecer a padre, a madre, a mujer, todo para cargar la cruz y seguirlo, pero aquí me dice que no puedo invalidar el mandamiento de cumplir
de cumplir, amar a mi padre y a mi madre como a mí mismo. Entonces, te estoy diciendo para que ahorita vayamos a hacer algo y Tomás, vamos a explicarlo de una forma más fuerte más adelante. Mateo capítulo 12, hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Ocurre algo bien interesante aquí en la historia con Jesucristo y su familia. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50 dice: mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: ve aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él le dijo al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: ve aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Último versículo, hermanos, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos textos, hermanos, se nos han enseñado mucho por muchos años, pero no se nos han enseñado con contexto. Nomás se nos dicen: así es como se debe hacer y así hazlo. Pero lo vamos a explicar y lo vamos a estudiar más adelante con contexto, interpretando lo que realmente queremos decir, mejor dicho, quiere decir nuestro Dios en cada uno de ellos, para que entendamos que no hay controversia en el pensamiento de nuestro Dios cuando dice que hay que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y sobre todo amarlo en orden. Para terminar, hermanos y hermanas, quiero que tengan en su mente los textos que acabamos de leer, lo que acabamos de decir también. Y hermanos, ¿han ustedes escuchado hablar acerca de es como tipo de juego del dominó, la fuerza del dominó, que ponen los dominós paraditos todos juntos, pero si los pones a una distancia, le pegas al primero y tumbas a todos los demás? ¿Sí? Bueno, hagan de cuenta que vamos a jugar eso, pero nada más con 3 fichas. Hemos aprendido, hermanos, que las cosas tienen que ser en orden. Y resulta que aquí tengo, hermanos, al reconocer mis prioridades en el amar, tengo a Dios, familia e iglesia. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la primera ficha que es la más importante? La segunda ficha un poquito menos importante y la tercera ficha un poquito menos importante, pero tengo que tumbar la más importante para que empiece a tumbar las otras. ¿Cuál será la primera ficha que yo debería de tumbar? ¿O cuál es la primera ficha que yo debería de empujar? En mis prioridades. Viendo que la primera ficha es la mayor prioridad. ¿A quién debo de amar primero? ¿A Dios, a mi familia o a la iglesia? A Dios. En esa no tenemos duda, ¿verdad? Estamos ahí, lo pasamos para allá. La primera ficha es Dios. Y cuando hablamos, hermanos, de la familia y la iglesia, fíjense una cosa, ¿eh? Antes de continuar, fíjense lo que sucedió, hermanos. Jesucristo llega y lo buscan su madre y sus hermanos, ¿verdad? Y resulta que Jesús, allá afuera te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesucristo dice, extendiendo la mano a los que están ahí con él, los que están escuchando su palabra, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son los que hacen la voluntad del Padre. Dejó a la mamá y a los hermanos, ¿dónde? Allá afuera. Luego Jesucristo dice, el que no aborrece a padre y a madre, hermano, si no es digno de mí. Y entonces, hermanos, leyendo eso sin contexto, porque lo vamos a explicar después, pero sin contexto, nada más el texto, ¿quién seguiría de importancia? ¿La familia o la iglesia? La iglesia.
La familia. Ese es el más grande error que ha cometido la iglesia por muchísimos años. Predicadores que le dedican tanto tiempo a la iglesia que se olvidan de dedicarle tiempo a la familia. Padres que se preocupan tanto por los hermanos de la iglesia que se les olvida preocuparse por sus propios hijos y por su esposa. Esposas que se han preocupado tanto por las reuniones femeniles o por las reuniones con los niños que se han descuidado a su propia familia. ¿Y saben dónde termina esa familia cuando es descuidada? Fuera de la iglesia. Hermanos, debemos de aprender las prioridades. ¿Quién creen que sea mi prójimo aquí? Mi prójimo de todos ustedes aquí. Mi madre. Ella es mi próxima. Y después de ahí, continuarán ustedes. Pero ella es mi próxima. Así como yo soy su próximo. Entonces tiene que ser, hermanos, primero la familia. Porque una cosa les voy a decir. Hermanos, la iglesia, ¿qué es? ¿Por qué está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta por familias. Entonces, si la familia está bien, la iglesia va a estar bien. Por eso que, hermanos, yo tengo una duda, hermano. La Biblia nos llama familia de Dios. Ajá. Todos somos hermanos, somos una familia, pero somos miembros de la iglesia. Yo creo que se está refiriendo a la familia de la iglesia. Porque, por decirlo, si yo me enfoco mucho bueno, viniera familia mía, entonces prácticamente les estoy diciendo, no ven a la iglesia por atender a su familia, entonces están dejando lo que es las cosas de Dios por atender a la familia. es ahí donde vamos a verlo más adelante, pero te lo respondo así rápidamente. Una ocasión llegó una hermana y me dijo, hermano, yo tengo un esposo que no es cristiano. Y usted me está diciendo que la Biblia dice que la cabeza del hogar es el marido. Y dice la Biblia que hay que obedecer al marido. ¿Qué hago si mi marido no me deja venir a la iglesia? Le dije, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu marido? Tu marido es tu prójimo. Amar a tu marido es cumplir el segundo mandamiento. El segundo, pero tienes primero que aprender a cumplir el primero. Entonces, si tu marido es un estorbo para que ames a Dios, entonces no, él está invalidando el segundo mandamiento. Por ejemplo, si yo hablo acerca de amar a tu familia antes que a la iglesia, es porque tú le das la importancia a tu familia, pero tu familia no debe de ser un impedimento para que ames a Dios, porque entonces estás incumpliendo el primer mandamiento, pero que todo tiene que ser en orden. En este caso, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi padre, que cuando venían familias a visitarnos, un domingo, ellos aprendieron que tenían que ir a la iglesia a buscarnos, porque sabían que en la casa no nos iban a encontrar. Y si llegaban antes de que nosotros fuéramos a la iglesia, mi padre decía, se quedan en casa, si gustan acompañarnos vamos, o si no, se quedan en casa, nosotros ya no vamos a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? No era porque mi padre prefiriera a la iglesia antes que a la familia, sino porque prefería a Dios antes que la familia y la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, en orden. Entonces, me refiero a la familia carnal, pero tu familia carnal está después de Dios. Sí, está después de Dios. A eso me refería. Pero, hermanos, en otros temas lo vamos a ver un poquito más enfatizado, más explicado. Entonces, si es Dios, familia, entonces el siguiente es la iglesia. No cometan, hermanos, no cometan el error de ponerme a mí en primer lugar como iglesia antes que a tu familia. Porque recuerda que por los que te va a pedir Dios cuentas, primero va a ser por tus próximos más, que es tu familia. Y después te va a pedir razón por mí. Te va a pedir por tu familia. Y nos vamos, hermanos, a una escalera. Esa es la siguiente escalera. Vamos a ver, sigamos con prioridades.
Tenemos de aquel lado, reconociendo las prioridades en el amar, a todo hermano, pero entraría después nuestro prójimo. Tenemos amigos, a Dios, yo, en este caso tú, enemigos y familia. Primer escalón. Poniendo que el primer escalón es el más importante y vamos a subiendo para llegar a donde queremos llegar. Recuerda que una cosa que me encanta, hermanos, es que el primer paso, el primer escalón, no te lleva a donde quieres llegar, pero sí te acerca. Entonces, tienes que dar un primer paso. Y hemos estado hablando acerca de la pirámide. ¿A quién debo primero amar? A Dios. Digo, esa la tenemos fácil, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo hablando de esa, ¿no? Es a Dios. Entonces, el siguiente paso. A mí mismo. Yo. Eso. El siguiente paso es yo. Y dices, ay, qué egoísta. Pues no es egoísmo. Es porque como yo quiero amar a mi prójimo como él merece ser amado, entonces tengo que amarme primero yo, porque lo que yo quiero para mí lo quiero para él. No es egoísmo, es amor propio. A mi familia. ¿Y ahí hermanos seguimos? A mi familia. Eso, ya con el primero sí se entendió, ¿verdad? Que se queda en la familia. Hermanos, ¿y el siguiente? Amigos. Enemigos. Amigos. 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 ¿Quiénes son los más cercanos? Amigos. ¿Los amigos o los enemigos? Amigos. Los amigos son los más cercanos. Sí. Pero eso no quiere que no vas a amar a tus amigos, a tus enemigos, ¿verdad? No quiere decir que no. Por eso dice que realmente, cuando decimos, ¿quién es tu prójimo? Todos. Digo, no está tan equivocado, pero tampoco está tan errado, porque tenemos que llegar a amar a todos. Pero los vamos a amar en orden. Entonces, hermanos, realmente así es. Dios, yo, familia, amigos y enemigos. Pero vamos a llegar al último. Eso no es decir, ay, ya subí el primer escalón. No. Saliste de tu confort. Ya te acercaste a la meta. Pero nomás diste un paso. Ya di 2. No llegaste a la meta todavía, ¿verdad? No. Ya di 3. No llega a la meta. Vas a llegar a la meta hasta que no lleguemos al quinto escalón. Hermanos, espero haber sido lo suficientemente claro y sobre todo, hermanos, hermanas, que haya podido explicarles. Como les digo, hermanos, realmente yo he vivido mucho bajo una enseñanza que en muchas ocasiones estuvo equivocada. Pero no culpo a mis maestros, porque ellos también duraron muchos años en una enseñanza de sus maestros. Pero hay momentos en que tengamos que cambiar el chip y darnos cuenta de interpretación, lo que Dios quiere que nosotros hagamos realmente. Y nuestro Dios quiere que yo ame a todos. Pero no me lo avienta así, ahora le ama a todos, no, sino quiere que ame a mi prójimo, pero en un orden lógico. En la próxima semana, hermanos, hablaremos acerca del amor al prójimo y vamos a comenzar con orden. Y les voy a preguntar, hermanos, para que se lleven la idea de cuál va a ser el caso de la semana que entra. ¿Quién es el primer próximo que nosotros tenemos? Por naturaleza, ¿quién es el primer próximo que tenemos? El esposo, la pareja. ¿Cuándo conoció a su pareja? ¿Cuántos años tenía? Los padres. Los padres. Bueno, los próximos, en mi caso, pues, como dice, a veces tienes que amar a tu prójimo, pero pues en el caso de nosotros, ahorita mi madre ya no estaba, ¿verdad? Claro, la tenía que haber amado como mi próxima. Mi padre pues nunca estaba, entonces no estaba tampoco tan próximo. Ahorita, pues el que está próximo a mí. Pues, Bueno, ahorita es quien está próximo a usted. Ahorita. Y eso lo vamos a ver después. Ahorita son más próximos, pero ¿quién fue su próximo? mi madre. Exacto. ¿Quién dice atrás? Nuestros padres. O sea, nuestros padres son los primeros próximos que hemos tenido. Si nos damos cuenta, hermanos, vemos los 10 mandamientos y recuerden, los primeros 4 mandamientos cumplen a perfección el primer mandamiento más importante. ¿Por qué? Porque si amo a Dios, no voy a tener Dios ajeno delante de mí, no voy a tener imagen ninguna semejanza.
voy a guardar, no voy a tomar su nombre en vano y voy a cumplir el sábado de reposo para adorarlo. Pero si nos vamos en orden, fíjense con cuál mandamiento comienza para hablar acerca del mandamiento hacia los demás. ¿Cuál es el quinto mandamiento? El primer mandamiento, que no tiene que ver directamente con Dios, pero tiene que ver con la gente. Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es nuestro primer prójimo, nuestros padres. Entonces la próxima semana, hermanos, hablaremos de cómo se debe llamar a nuestros padres, que son nuestros primeros próximos. Hermanos, que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes y primeramente Dios, pues continuaremos la próxima semana con estos temas. Dios los bendiga. Amén.